todos, bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Que no nos callen, depende de ti. Y en este programa abordaremos un tema que genera mucho debate en diferentes espacios, especialmente en las universidades, ya que se observa a algunos jóvenes adoptar un tipo de lenguaje particular que realmente es necesario para promover la inclusión. En este programa vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo y trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Es el lenguaje inclusivo una herramienta necesaria para promover la inclusión o en realidad obstaculiza el proceso comunicativo? Para ayudarnos a responder esta pregunta tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Nora Mendivil, especialista en lenguas modernas y literatura con una gran trayectoria ejerciendo la docencia como profesora de lenguaje académico y comunicación en diferentes universidades de Lima, siendo una de ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también ha enseñado lengua española en diferentes colegios y universidades de Estados Unidos. Y nuestra invitada también tiene una maestría en educación y un doctorado en educación universitaria. Y yo he tenido la oportunidad de ser su alumna en el curso de lenguaje académico. Bienvenida, querida profesora Nora. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en el programa de Que no nos callen. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Profesora, hoy vamos a hablar sobre un tema que genera mucho debate, como hemos dicho, el lenguaje inclusivo. Usted como docente que enseña a diferentes alumnos, ¿qué opina sobre los argumentos que hay, tanto a favor o en contra? ¿Y cuál es su postura al respecto? Ok, bueno, primero, obviamente me gustaría dar mi postura sobre el tema, ¿no? En la clase de argumentación, sí. Siempre tenemos una postura y tenemos que argumentar dicha postura, ¿no? Bueno, yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo, nunca lo he estado. Para mí, no solamente para mí, sino para lingüistas, profesores, al menos las personas que conocen del lenguaje, y no solamente del lenguaje, sino de la sociedad, ¿no? Sabemos que toda imposición es inadecuada. Profesora, justamente ahí es muy interesante abordar este punto, porque algunas personas dicen, no es un lenguaje impuesto, pero realmente ¿es impuesto o no es impuesto? Por supuesto que es impuesto. ¿Por qué? Porque las transformaciones lingüísticas se dan a través del tiempo. Exacto. ¿No? Cuando algo cambia, si bien es cierto, el lenguaje está ligado a la cultura, a la sociedad, ¿no? Entonces, esas transformaciones lingüísticas se dan por cambios sociales, no los podemos imponer, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? El detalle y lo que muchas personas no entienden, ¿no? Que esto pasa por diferentes acontecimientos culturales, diferentes acontecimientos sociales, entre otros, ¿no? Digamos que el lenguaje inclusivo, claro, en este debate, digamos, hay dos posturas principales, ¿no? La que dice la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, que sostiene que es una desnaturalización del lenguaje, y por otro lado están aquellos grupos que la promueven, que son grupos sociales, políticos, como por ejemplo las feministas, que suelen promover este lenguaje, porque dicen que es un lenguaje sexista, androcéntrico, que invisibiliza a las mujeres y a otros grupos. A minorías, más que nada. Exacto, a grupos minoritarios. Entonces, ¿realmente el lenguaje es sexista o androcéntrico? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo pienso que no. ¿Por qué? Y te voy a dar dos ejemplos bastante claros sobre esto. Número uno, el plural en el idioma español, el plural masculino incluye a todos, ¿no? Incluye a la mujer, incluye al niño, a la niña, al anciano, al minusválido, etcétera, etcétera. Digamos que el género gramatical, cuando decimos todos, ya incluye a todos, ¿no? Cuando yo digo todos, incluso yo les hago una broma a mis estudiantes, ¿no? Y les digo, cuando incluye a todos, incluye hasta la cucaracha que está acá caminando por la esquina del, ¿no? Exacto. Y bueno, los chicos se ríen. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se diferencia? Si es que la palabra, por ejemplo, mujer, hombre, ¿no? Obviamente, porque son dos palabras diferentes, tiene una determinación de género, ¿no? Mujer femenino, hombre masculino.
Ok. Pero para ser más exactos, ¿no? Para ser más exactos, el español tiene el participio activo, ¿correcto? Que tiene una derivación verbal. Por ejemplo, si yo hablo del verbo atacar, el participio activo del verbo atacar es atacante, independientemente del género. Claro. ¿Qué determina el género ahí? El artículo. La atacante, el atacante, ¿correcto? Luego tenemos existe, existente. Y lo más importante aquí es definir ser. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? Ente. ¿Qué significa ente? Ente es el que tiene identidad, ¿correcto? Entonces, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el género, si puedes observar, ¿no? Exacto. La cantante es buena, ¿no? Existen los géneros en los adjetivos, ¿no? En los artículos, es lo que define, en este caso, cantante, ¿no? Si lo quiero masculinizar, obviamente, pues agrego el, ¿no? Y el o al final de bueno o malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo verídico ahí que te puedes dar cuenta que definitivamente el género no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, cantante, por eso termina en E. Entonces, si yo quiero modificar una palabra como niños en niñes, ya sabemos que la E no tiene género, pero porque es un participio que deriva es una derivación verbal, ¿no? Y cuando hablo de niños es un sustantivo, no deriva del verbo. Entonces, desde ahí ya estamos estropeando la lengua, ¿no? Estamos contra una batalla, ¿no? De la lengua y por la lengua. Ese es el problema. Y ahí es donde viene la desnaturalización de la lengua. Exacto. Y esta batalla es cultural, social. ¿Usted opina, bueno, como opinan los lingüistas? De hecho, Ignacio Bosque, que es un catedrático de la lengua española y miembro de la RAE, él analizó 9 guías de lenguaje inclusivo, porque han hecho guías para, digamos, si tú vas a utilizar el lenguaje inclusivo, pues acá hay una guía en donde te tienes que regir para poder ser más inclusivo, valga la redundancia. Entonces, se observa un rechazo al género gramatical masculino. Y eso es un poco incoherente con lo que ellos dicen, porque supuestamente es un lenguaje inclusivo, que incluye a todos, así es. Pero hay un rechazo por el masculino. ¿Usted qué opina sobre esto, profesora? Bueno, como mencionabas en un inicio, ¿no? Esto tiene una agenda política. Es una agenda política, ¿no? ¿Y por qué el rechazo a lo masculino? A ver, ahí tenemos un poquito de una contrariedad, diría yo, ¿no? Entonces, ¿estamos yendo en contra de un lenguaje o en contra de un género, ¿no? Del género masculino. ¿Y por qué? ¿No? Entonces, es ahí lo que también a mí me queda un poquito en duda, ¿no? ¿Por qué el rechazo a un género cuando en realidad ese no es el trasfondo, ¿no? Yo opino que el trasfondo tiene que ver más con una agenda política, que quieren cubrir ciertos temas. Y que además que quieren también modificar nuestro lenguaje. Por supuesto. Por eso, por eso se dice que este tipo de lenguaje es impuesto, porque es promovido, como hemos dicho, por estos grupos feministas, grupos de izquierda, ¿no? De hecho, Nicolás Maduro en un discurso dijo millones y millonas. Exacto. Y es el desdoblamiento del lenguaje. Y justamente aquí he traído, porque el desdoblamiento del lenguaje es otra característica, digamos, del lenguaje inclusivo. Así cuando dicen es. bienvenidos, bienvenidas, acá es el millones y millonas, ¿no? De Nicolás Maduro en un discurso. Así es. ¿Qué opina usted sobre el desdoblamiento del lenguaje? Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Lo que te estaba mencionando hace unos minutos, ¿no? No podemos desdoblar un lenguaje porque no es parte de la gramática del lenguaje. Es así de simple, ¿no? Millones, ¿no? Ya incluye a todos, ¿no? Ya está incluyendo a todos, ¿no? O bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, que también es otro ejemplo. Claro, ahí hay un tema de redundancia. Definitivamente, ¿no? Con bienvenidos es suficiente y la inclusión ya está ahí, todos estamos dentro de bienvenidos, ¿no? Por
por la misma forma gramatical, la estructura gramatical del idioma, ¿no? Y además que requiere bastante tiempo, ¿verdad, profesora? Claro, para decir, por supuesto. Bienvenidos, bienvenidas, Y bienvenides, y además le agregan a todas, todos y todes. Exactamente. Es un tema de redundancia y como tú sabes, cuando redactamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? La redundancia. Sin embargo, estamos cayendo en temas de redundancia aquí, ¿no? Eso que usted dice de no caer en redundancia, digamos que es una norma para hacer... Es una norma para escribir, ¿no? Es una norma. Una norma que no solamente pasa en el idioma español, pasa en todos los idiomas, ¿no? Si quieres redactar en inglés, igual, un profesor te va a decir, tienes que evitar la redundancia. Estamos cayendo en redundancia, o sea, ¿a quién estamos ofendiendo? Ese es el tema, ¿a quién realmente estamos ofendiendo? ¿No? Profesora, es decir, digamos, los alumnos que están en las universidades y que además usted enseña en diferentes universidades, se les enseña a redactar correctamente. Por supuesto. A realizar redacción académica. Así es. Y también la oralidad, que es muy importante. Así es. La pronunciación. Digamos en la San Marcos, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Así es. Futuros politólogos. Así futuros abogados. ¿Usted los imagina de repente hablando de esta forma? ¿O qué pensaría de un texto? No quiero ni imaginarlo. La verdad que para mí es un... Dios mío, yo a veces me quedo con la boca un poquito abierta, por no decir con la boca totalmente abierta. Claro. No, porque si le queremos dar sentido a esto, ¿no? Fundamentando, ¿cómo fundamentan ellos esta diversidad? Y cuando hablamos de diversidad, ¿no? Obviamente que para mí, bienvenida a la diversidad, ¿no? Bienvenida a la diversidad, pero ¿qué límites le ponemos a la diversidad? ¿No? Yo quiero aclarar aquí que yo no estoy en contra de ningún tipo de opción sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de los movimientos LGTBQ+, ¿no? Entonces, ¿cuánta diversidad de género puede haber? ¿Y por qué lo menciono, no? Lo menciono porque ellos son los que realmente están promoviendo este tema del lenguaje inclusivo, porque supuestamente no los estamos incluyendo, pero ¿cuánta diversidad en tema de género puede haber? Esa es mi pregunta y lo que realmente no logro entender hasta ahorita, ¿no? No entiendo la lógica detrás de eso. Digamos que hay un abanico muy amplio de géneros actualmente. Exacto, que se basan en un sentimiento, ¿no? En una subjetividad. Y lo que yo realmente quisiera acotar aquí es que la verdad se encuentra sobre el sentimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente los sentimientos son cambiantes. No son estáticos, son cambiantes, ¿no? Y bueno. Pero la verdad, digamos que la verdad es objetiva y es, en palabras súper sencillas, aquello que es acorde a la realidad. Por supuesto, de acorde a la realidad. Aquí no estoy hablando ni de un tema en específico, estoy hablando de ciencia, ¿no? Estoy hablando de ciencia y algo que es tangible, algo totalmente tangible, ¿no? A eso me refiero. Sí, profesora, digamos que estamos en la era de la posverdad. Así es. Lo que varios, digamos, politólogos mencionan, la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, el relativismo absoluto, ¿no? Donde todo está normado bajo... hay una distorsión de la realidad, lo que estábamos conversando, ¿no? Hay una distorsión de la realidad donde cada persona tiene una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y bueno, todo esto pues es un movimiento que se genera a través también de la cultura woke, ¿no? Que no es relativamente antigua, ¿no? No sabemos exactamente. Lo que quiero decir es que no es nuevo. Esta cultura woke no es nueva. En realidad empieza con un tema racial, ¿no? Que luego en el 2016 el diccionario de Oxford incluye la definición de woke, ¿no? Como la acción de estar despierto frente a injusticias sociales, ¿no? Y es a partir de esa definición que genera en realidad
esta apertura a lo del significante, las injusticias, ¿no? Y esto hace que se toquen temas como la del género, ¿no? Exacto. Como una injusticia, ¿no? Y efectivamente, no estoy diciendo que no han habido injusticias, ojo, pero hay una sobrerepresentación sobre esto, ¿no? Entonces, hay políticas muy particulares que tocan este tema, ¿no? Muy particulares. Entonces, ya no estamos hablando del tema solamente de la violencia, por ejemplo. Tiene que haber una ley, no específicamente sobre la violencia en general, sino una ley que hable sobre la violencia hacia una mujer. No solamente violencia a la mujer. No hay violencia al niño, no hay una ley que diga violencia al niño o violencia de una mujer hacia otra mujer. No sé si me dejo entender. Sí. Son políticas muy particulares, entonces nos vamos a llenar de leyes y de políticas porque cada uno se siente identificado con un tipo de sentimiento. Entonces, Exacto. ¿a dónde vamos a llegar con esto? Ese es el tema. Sí, ¿no? Digamos que son políticas específicas Así es. que quizá pueden ser un tanto exclusivas Por supuesto. para por supuesto. un sector de la población. Así es. Y que de alguna manera u otra genera desigualdad. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos beneficiando a una minoría muy pequeña, ¿no? Cuando las políticas deben ser para todos. Para todos. No para un grupo pequeño. Las políticas, las leyes, los beneficios, etcétera, etcétera, tienen que ser para todos. No solamente para una población o una pequeña población. Totalmente de acuerdo. De hecho, las políticas públicas tienen que beneficiar a la mayoría de la población. Exacto. Mejorar su calidad de vida, etcétera. La Como educación. dicen, buscar el bien común. Así es, buscar el bien común. Profesora, siempre dicen el lenguaje castellano es sexista, es androcéntrico, como si fueran características del lenguaje. Así es. ¿Son características del lenguaje? ¿No son características del lenguaje? ¿Es una falacia? No lo son. Te di el ejemplo del participio activo. Cantante, termina en E y no tiene absolutamente nada que ver con el género. Ese es un Totalmente ejemplo. claro, porque mis compañeros de la San Marcos, jóvenes de la San Marcos y otras universidades, escuchen lo que estamos conversando aquí. Una voz autorizada, una maestra de lenguaje nos está dando su opinión sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué opina de estos términos, profesora? ¿Cuál es su opinión de estos términos? A ver, principalmente, número uno, la arroba no es una letra, es un símbolo, ¿no? Que bueno, si definimos, ¿no? Y lo tengo aquí apuntado y lo apunté exclusivamente porque quería tocar ese tema de ahí, ¿no? ¿Qué es la lengua? La lengua, recuerda que es el idioma, ¿no? La lengua es un sistema de símbolos lingüísticos. Símbolos lingüísticos. La arroba no es un símbolo lingüístico. Profesora, de repente esto parece muy básico. Exacto. Pero, wow, hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿por qué? Porque malinterpretamos la palabra símbolo, ¿no? Entonces, un símbolo es, yo puedo hacer un garabato y decir que es un símbolo, ¿correcto? Pero cuando hablamos de lengua, estoy hablando de un símbolo lingüístico. ¿Qué es un símbolo lingüístico? A, B, C, etcétera, etcétera, etcétera. El alfabeto. El alfabeto. El alfabeto, en este caso, el alfabeto castellano, ¿no? El arroba no es un símbolo El lingüístico. arroba no es un símbolo lingüístico, que quede claro. Y la segunda palabra, profesora. Bueno, la X, estás reemplazando a una vocal por una X, ¿no? Estás reemplazando una vocal por una letra, ¿no? ¿Y esto cómo se lee? Bueno, ellos dicen que se lee tódex, pero en realidad es asonante, no. Es asonante. Es asonante, no lo puedes curioso pronunciar. Porque las personas, yo he visto, las personas que utilizan este tipo de lenguaje, con el X, el arroba, al final cuando lo leen, dicen todos. Exacto. Es curioso. Ahí es donde entra la distropía, ¿no? Una dicotomía del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, O sea, como... Ahí hay una contradicción. Totalmente. Hay una contradicción de creencias, ¿no? Una doble moral, diría yo.
Sí. Y, profesora, ¿y considera que este tipo de lenguaje es influenciado en los jóvenes por las universidades? Depende de los maestros. Mucho depende de los maestros. Recuerda que nosotros los maestros somos, número uno, tenemos el contacto directo con los alumnos, ¿no? Y entonces tú llegas a clase o tú llegas a la universidad en realidad con ese espíritu de querer aprender, ¿no? Bueno, más en San Marcos que de repente en otras universidades, que los chicos sufren tanto para ingresar, ¿no? Entonces llegan con estas ganas de aprender y influencia número uno somos nosotros los maestros. Ha dicho algo muy importante, la influencia. Ustedes, los maestros, son, digamos, las personas que influyen directamente, porque el alumno para más tiempo en la universidad que en su casa, y a los que escuchan más tiempo serían los docentes, a sus profesores, y es parte de su formación. Así es. Y sí, yo también he visto algunos docentes en la universidad que utilizan este tipo de lenguaje y de todas maneras influye en los jóvenes. Claro, influye porque si una autoridad, ¿no? Nosotros como profesores somos autoridades de ese curso, de esa materia que estamos dictando, ¿no? Entonces nosotros, al ser una autoridad, somos guías. Somos guías, ¿no? Entonces, los alumnos nos escuchan. Sí. Ese es el tema, ¿no? Los alumnos nos escuchan, ¿no? Entonces... Profesora, ¿y qué consejo usted le daría a las personas que de repente, digamos, con una intención genuina de querer incluir, porque finalmente cada persona tiene la libertad de hablar como desee? Pero si nos referimos a la lengua española, si nos referimos a... Porque incluso este lenguaje se utiliza en el campo académico. Entonces ahí ya tendríamos que tener una postura. Porque la lengua tiene normas. Así es. La lengua tiene características. Entonces creo que un estudiante universitario debería pues aprenderla correctamente. Así es. Pero... si hay jóvenes que realmente tienen la buena intención de incluir a ciertos grupos, digamos, ¿qué consejos le daría usted, ¿no? ¿Realmente cambiando el lenguaje van a ser inclusivos? No, definitivamente no. Una palabra no va a cambiar la sociedad. Una letra, la O por la E, no va a cambiar a la sociedad. ¿Cómo cambiamos a la sociedad? Número uno, con políticas públicas adecuadas. Punto número uno. Punto número dos, con el simple hecho de decirle a alguien gracias, por favor, ¿cómo estás? Bien, siendo amables. Estás incluyendo, estás siendo inclusivo. El respeto. El respeto hacia los demás. Y ahí hay un punto importante que me viene ahora a la mente, de que el lenguaje puede ser usado, digamos que la responsabilidad recae en el usuario. Así es. Porque no es que el lenguaje sea sexista, androcéntrico, que invisibiliza. No, sino que cada uno tiene la responsabilidad de usar el lenguaje, como usted bien lo ha dicho, para tratar con respeto a los demás, Así es. para ser amables, para preocuparnos de repente por nuestro prójimo, que yo le digo así. Exactamente. Y yo quiero mencionar aquí un libro bastante importante que son las teorías de la comunicación humana de Wolowitz, ¿ok? En uno de sus axiomas él dice, es imposible no comunicar. Es imposible. Si yo me siento en esa silla y me pongo así, ¿no? Entonces, no dije ni una palabra, ojo, pero estoy comunicando. Estoy comunicando de repente un aburrimiento, un enojo, mi cara, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, exactamente. Y cuando comunicamos, cuando hablamos, esa comunicación tiene influencia en la conducta de otros. No tiene nada que ver con el término de una palabra, ¿no? Mi comunicación, ojo, estoy hablando de comunicación, no estoy hablando de lenguaje, estoy hablando de comunicación. Mi comunicación tiene un efecto en la conducta de la otra persona. Es importante mencionar eso, ¿no?
¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la O, la E. Yo te puedo decir todes. Hola, todes. Pero si los trato mal a todes, ¿cómo estoy siendo inclusiva? Claro. O sea, ¿no? Viene un niño acá y el niño viene y me pide algo y lo trato mal. A ver, dime, el niñez no cambió absolutamente nada, Exacto. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver en cómo nos guiamos, cómo hablamos, ¿no? El habla, ¿no? El habla. Cómo hablamos, cómo tratamos, el respeto a los demás. El respeto. El respeto. Aquí la base, el meollo, el asunto es el respeto. Respetar a un ser humano, independientemente del género. Exacto. Independientemente del género. Totalmente de acuerdo, porque todo ser humano, pues, tenemos un valor Exacto. intrínseco que es la dignidad. Así es. Y por ese valor inherente que todos los seres humanos tenemos, Todos, merecemos respeto. Independientemente de la edad, de la raza, del género, de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, merecemos respeto y debemos también dar. Por supuesto, es de doble vía. No es yo recibo respeto, pero no lo doy. No es así. Es un tema de doble vía. Sí, importante mensaje para los jóvenes, Así para es. poder tener, digamos, un trato cordial. No es tanto cambiar la O por la E para ser Así inclusivos, es. sino realmente utilizar el lenguaje de tal manera que muestre respeto hacia la otra persona. Recordemos ese valor importante que es la dignidad. Así, y un punto importante es, recuerden chicos, ustedes son el futuro de este país. ¡Wow! Una gran responsabilidad sobre los hombros, profesora. Así es, Pesa. exactamente. Sí, profesora, y mire, los estudiantes en la universidad, pues como hemos dicho anteriormente, pasan el mayor tiempo fuera de casa y generalmente, pues, es una alegría para los padres de familia cuando su hijo ingresa a una universidad, a seguir una carrera profesional. Así es. Y más todavía cuando es alguna universidad nacional donde cuesta ingresar y muchos de los universitarios pues se las han tenido que literalmente sacrificar tiempo para poder lograr ese ingreso. Y la competencia, ¿no? La competencia. Y, sí, ya los sanmarquinos saben. Los sanmarquinos saben. Exacto. Así es. ¿No? Pero los padres dicen, ya, mi hijo ingresó. Excelente. Está en una universidad. ¡Wow! Está en la San Marcos. Excelente. Así es. Pero en esta universidad, así como en muchas otras, pues hay varios tipos de docentes que algunos tienen, digamos, pueden tener una postura totalmente antagónica a lo que estamos hablando aquí. Pero, ¿cuál sería en todo caso, porque usted también es madre, Así ¿cierto? es. ¿Cuál sería el consejo para los padres? Porque a veces dicen, no, mi hijo ya tiene 18 años y está en la universidad, todo perfecto, todo muy bien. Claro, creemos que tenemos la vida resuelta. Exacto. ¿No? Creemos que tenemos la vida resuelta y decimos, bueno, mi hijo va a ser ingeniero, va a ser médico, ya mi labor como padre, como madre, ya hice mi trabajo. Chévere, ¿no? Pero, y ojo, yo estoy dando un consejo, Exacto. pero obviamente que a veces caemos en esta doble moral también, ¿no? Damos los consejos y no lo hacemos en casa, ¿no? Pero ojo, yo entiendo que es muy difícil. Es difícil porque queremos tener pues a los hijos en la universidad, queremos tener una vida acorde, ¿no? Y la vida es cara. Tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces a veces por la misma tecnología, el trabajo demandante, ¿no? Estamos en casa, pero no estamos. Estamos, pero no estamos. Y ojo, he sido culpable de también. Pero mi consejo para los padres, ya que yo soy madre y crío 2 hijas, ¿no? Es el tiempo que pases con tus hijos,
que sea tiempo de calidad. Preguntarle, ¿qué tal te está yendo en la universidad? Y cuéntame, ¿qué te dice tu profesora de lenguaje? ¿De qué está hablando la profesora? ¿Cómo se llama tu profesora de lenguaje? O en tu curso de ciencias, cuéntame, ¿qué tal te está yendo? ¿Qué te están enseñando? ¿Qué te están enseñando? ¿De qué te habló tu profesor hoy día? ¿No? ¿Qué hablases en historia? A ver, cuéntame. Ese tipo de conversación, una conversación significativa. No es estar en el mismo ambiente, pero no estar. Porque a veces nos sucede, ¿no? Que estamos en la mesa y uno está con el celular, el otro también está con el celular y el niño está ahí mirando, ¿no? Sí. Entonces hay que evitar ese tipo de interacción, ¿no? Tiene que ser, como repito, una interacción significativa. Me encanta. Una interacción significativa. Así Recuerden, padres de familia que nos están escuchando el día de hoy, recuerden tener tiempo de calidad con sus hijos, porque no por el hecho de que hayan ingresado a la universidad es que ya está todo ok. Hay que estar pendientes de lo que les enseñan a los chicos en la universidad. Profesora, ha sido muy grato conversar con usted. Creo que el tiempo ha quedado muy, muy corto. Vamos a terminar con una pequeña dinámica. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a responder, mejor dicho, yo le voy a mencionar unos términos y usted me va a responder lo que piensa de esos términos en una sola palabra o en una frase corta. Solamente son 3. Ok. ¿Okay? Feminismo. Te puedo... ¿Te Sin puedo hablar? palabras. A ver, estoy en contra del género. Me has dicho que una Sí. palabra. No, pero sí, puede explicar. Yo soy feminista. Yo soy feminista de la libertad. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que las mujeres tenemos el derecho de educarnos, de trabajar, de tener familia, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy en contra del feminismo hegemónico. El feminismo actual, digamos. El radical. El radical, exactamente. Estoy en contra de eso, la verdad, sí. Excelente. Baños inclusivos. No. No. No, por muchos motivos. Tengo 2 hijas, Ok. ¿no? Y como te comentaba hace unos minutos, que la verdad sobrepasa los sentimientos, ¿no? Si yo me siento un niño, entonces quiere decir que yo puedo usar el baño de un niño. Son chiquititos, ¿ah? No sé si habrá sido al nido. Yo te lo digo por experiencia propia, porque tengo una hija de 6 años, ¿no? Y el año pasado estuvo en inicial de 5, entonces nos llevaron a visitar los baños, ¿no? Y hay un baño de niños y un baño de niñas, ¿no? Entonces el baño de los niños tienen pues los servicios y todo es pequeñito. Claro, ¿no? Todo es pequeñito, claro. ¿no? Entonces yo digo, yo me siento un niño. ¿Quiere decir que puedo usar el baño de un niño? Creo que la respuesta es obvia. ¿No? Y te cuento un dato real, un dato real. En Argentina, un prisionero dijo que se sentía mujer, ¿no? Y como el tema también aquí de este tipo de cultura, etcétera, etcétera, está bastante fuerte en Argentina, lo pusieron en la cárcel de mujeres. Adivina qué, embarazó a una prisionera. Embarazó a una prisionera. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, exacto. Sí, y digamos que usted, por ejemplo, se considera una defensora de las mujeres, una mujer, claro, actualmente, porque anteriormente no podía hacer lo que hace ahora, estudia, trabaja, es mamá. Exacto. ¿No? Es Puede difícil. ser mamá, claro. Es difícil. De hecho, por ejemplo, igual mi madre nos sacó adelante a nosotras con su trabajo y estando en casa igual. Exacto. Ahí. Pero digamos que la mujer puede realizar múltiples tareas, actividades, pero eso no significa que usted esté a favor de las ideologías actuales o esta ideología hegemónica, como bien lo ha dicho, sino que hay una exclusividad, ¿no? Los espacios exclusivos para las mujeres hay que respetar. Por supuesto, ¿no? Porque somos mujeres. Y aquí regreso al tema. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que eres mujer. Punto. Eres mujer. Tu cuerpo está diseñado con partes y genitales de una mujer, ¿no? Y los servicios higiénicos
son para mujeres. Igual, si vas a un baño de hombres, lo mismo, ¿no? A mí me ha pasado que soy sumamente distraída y a veces que ni he mirado el símbolo que dice hombres, he entrado al baño de hombres y después he dicho, Dios mío, ¿dónde estoy? Pero ¿por qué me he dado cuenta? Porque en el baño de hombres hay urinarios para hombres. Exacto. ¿No? Entonces, digamos que por verdades objetivas, genéticas, biológicas, la profesora opina, y yo también, no debe haber, debe haber exclusividad en los baños para las mujeres. Exactamente. Muy bien. Profesora, muchas gracias. Espero tenerla nuevamente. Por supuesto, por aquí, yo encantadísima. para poder seguir hablando de estos temas que son muy interesantes. Y si usted gusta, puede enviar de repente algunas palabras últimas. A ver, chicos, Ahí está mi cámara. Ok. Bueno, esto va dirigido de repente a alumnos que he tenido, futuros alumnos presentes, ¿no? Chicos, infórmense. El conocimiento es poder. Pero cuando optemos una postura, ojo, cuando optemos una postura, tenemos que saber de dónde viene esta nueva tendencia, cuáles son los objetivos y cuál es el background. Voy a meter aquí mi palabrita en inglés, discúlpenme, pero voy a meter aquí mi palabrita en inglés porque no se me viene la palabra en español en realidad. ¿Okay? Pero tenemos que informarnos. No podemos ir por la vida como borreguitos, ¿no? Haciendo cosas porque alguien nos los impone. Así bien, chicos. Esto fue todo por hoy. Hoy nos acompañó mi querida profesora de lenguaje, Nora Mendivil, y los invitamos a suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que pueden ver este programa a través del canal de YouTube de Ver TV y de Que No Nos Calle en Perú. Con nosotros será hasta una próxima edición. Muchas gracias.